Michel Delerve, es experto en gestión de emergencias y bueno, ya nos ha acompañado otras veces y vino aquí a estar con nosotros en Hora 20. ¿Cómo te va, Michel? Hola, Patricio, muy buenas noches, Beatriz. Muchas gracias. La primera pregunta que quería hacerte es, y tiene que ver con las declaraciones que le hemos escuchado a las autoridades, principalmente al presidente Sebastián Piñera, que el otro día decía: hemos hecho todos los esfuerzos posibles para combatir esto. Y él empezaba a enumerar las cosas que ha hecho y me llamaba la atención que todas tienen que ver con el combate a incendios que están iniciados. Y yo, que no soy experto, prefiero traspasarte a ti la inquietud. ¿Se pueden prevenir los incendios forestales, Michel? En Chile la prevención tiene, y como en todo, tiene un límite. Al menos que tú elimines el riesgo, siempre el riesgo va a estar presente y la prevención funciona sobre el riesgo. Por lo tanto, mientras no lleguemos a un riesgo cero, siempre existe la probabilidad. Probablemente lo que nosotros deberíamos preguntarnos es qué información había disponible para saber si necesitábamos más recursos o menos recursos, puesto que nuestro nivel de riesgo se aumentaba o se disminuía. Quiero ponerlo de manera muy simple. Si este año hubiese sido un año lluvioso, creo que es de sentido común saber que nuestro riesgo disminuye. Pero cuando tenemos 4 años de sequía, cuando ya a fines de la temporada o terminando el invierno, ya sabíamos que 2013 se presentaba como uno de los años más secos desde 1866, cuando por eso íbamos a tener combustible más seco, cuando sabemos que en Chile no existen los incendios por origen natural, sino que son todos por el ser humano, la verdad es que nosotros podríamos decir que esta tormenta perfecta que hoy habla el intendente está lejos de ser una tormenta perfecta que nos debería sorprender. La verdad es que nosotros sabíamos desde principios de año o desde mediados de año, a lo menos ya con bastante información, de que esta temporada podría ser eventualmente muy intensa, y la verdad es que los resultados están a la vista, y eso significa que la preparación debió haber sido acorde al riesgo que enfrentábamos. Y eso aparentemente no ocurrió. Y quiero darte un dato. Nosotros los recursos que vemos, por ejemplo, de aviones Dromader, de helicópteros que son capaces ambos de descargar cerca de 2.000 litros, es la misma capacidad de combate que tenemos hace 30 años. O sea, no hemos incorporado, además, tomando otro tema, el cambio climático, nosotros no hemos incorporado, por ejemplo, mayor logística que tenga capacidad de responder ante incendios de gran magnitud como los que estamos viendo hoy día. Michel, frente a este diagnóstico de que ya se sabía que podía pasar esto, porque veníamos de un año muy seco, el combustible está en condiciones perfectas para reaccionar y rápido, en forma descontrolada, eso se suma un año muy caluroso, con vientos muy fuertes, en fin. ¿Qué se podría haber hecho antes? ¿Qué decisiones se deberían haber tomado para tratar de evitar, no sé si se logra, pero tratar de evitar lo que estamos viviendo hoy día? Mira, siendo muy gráfico, tú tienes dos momentos en los incendios. Uno, el momento forestal, en el momento en que alguien, por intencionalidad, por accidentabilidad, por lo que sea, prende un fósforo o prende el fuego y se inicia. Y eso siempre se inicia en una etapa pequeña. La segunda fase es que desde el momento en que se inicia el fuego, es rápida detección, rápida respuesta. Y la respuesta tiene que ser oportuna y obviamente tiene que ser agresiva. Porque de lo contrario nos pasa lo que nos pasó en Torres del Paine. Ustedes recordarán, hace 2 años atrás, en Torres del Paine, ese incendio partió por un papel encendido por un turista. Y ese incendio escaló de eso que podría haber sido un par de metros cuadrados a 17.000 hectáreas en pocos días. Pero cuando vamos a ver los resultados de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, nos damos cuenta que la primera brigada o el primer equipo de 26 personas empieza el combate a las 12 horas. Y que durante los primeros 3 días el combate es bastante tímido, por decir lo mínimo. ¿Y cuántas hectáreas llevábamos en los 3 días de incendio en Torres del Paine? 10.000 hectáreas. O sea, la capacidad de crecer de un incendio está íntimamente ligada también, no solamente a las condiciones, sino que cómo nosotros estamos preparados para responder de manera rápida y agresiva y empezar a competir con este incendio que por una parte quiere crecer, pero por otra parte tenemos que responder y detenerlo rápidamente. Michel, yo sé que es un especialista, a lo mejor la pregunta, lo confieso, y es de la absoluta ignorancia. Cuando los especialistas marcan el tema de la prevención, uno se imagina que ¿qué se hace? Se mojan esas enormes extensiones de bosque, en un año seco se mojan artificialmente con los mismos aviones que combaten el incendio, se hacen cortafuegos. ¿Qué se hace para prevenir? Sabiendo que está este caldo de cultivo, que es que si salta una chispa vamos a tener un incendio forestal grande, bueno, ¿cómo se prevé? Bueno, lo primero
es que debemos determinar, entre otras cosas, como medidas permanentes, la reducción del combustible. Y eso se puede hacer a través de bajar el combustible y, segundo, cortar la continuidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tenemos una extensión de pasto, tenemos una alta continuidad. Hay pasto a lo largo y, por lo tanto, cuando nosotros hacemos un cortafuego, o hacemos una línea o tenemos un camino, lo que nosotros estamos cortando es la continuidad de combustible. Eso es importante. Cuando se hace el combate, también lo que se hace por parte de CONAF es cortar esa continuidad del combustible. Por lo tanto, los cortafuegos, uno de los objetivos es prevenir y más bien mitigar, de manera tal que si se genera el incendio, ojalá ese incendio se detenga, donde se corta la combustión, la capacidad de continuidad del combustible. Ahora, ante una situación como la que teníamos este año, también debemos ser súper pragmáticos y comprender que los incendios van a ocurrir. Tanto es así que se habla de temporada de incendios, como se habla de temporada de invierno. O sea, es así de pragmático lo que hay que ser y, por lo tanto, hacer las labores de prevención, la prevención desde el punto de vista de la comunidad también, que es muy de largo plazo, pero comprender que debemos incrementar nuestras capacidades logísticas para responder desde el momento en que se inició el incendio. Quiero darte un dato. Aquí se ha hablado mucho de las cifras. Si tomamos las cifras más optimistas a la fecha, el número de incendios ha aumentado respecto del último quinquenio, los últimos 5 años, solo un 4%. No estamos frente a una cantidad de incendios, sino que estamos respecto a un tema cualitativo de cómo ese incendio ha progresado. Y ese incendio, tomando esa cifra optimista, se ha duplicado la superficie afectada. O sea, mientras aumenta un 4% la cantidad de incendios, un 118% ha aumentado la superficie en los últimos 5 años. Pero vámonos a la cifra más dramática respecto del año pasado. Mira, fíjate que respecto del año pasado, la cantidad de incendios ha aumentado en un 17%. Tampoco estamos hablando de una situación cuantitativa tan relevante. Sin embargo, la superficie afectada ha aumentado en un 1.114%. Respecto del año pasado. Respecto al año pasado. Por lo tanto, en ambos casos estamos hablando de un crecimiento de superficie muy amplio. Por lo tanto, cabe preguntarse, y el análisis que hay que hacer ahora y sobre todo después de esta temporada, es cómo vamos a abordar a futuro también mayor agresividad para que, aunque aumente, por poco que aumenten los incendios, no se nos escapen los incendios literalmente.